La segunda parte de nuestra reunión con Diana Riba, Jordi Soler-Comín. Queremos evitar preguntas repetitivas, así que van a hacer una declaración de 7 minutos y así pueden hacer después preguntas a los tres también a título individual y así tendremos más tiempo. Es un placer dar la palabra en primer lugar a la vicepresidente de nuestra comisión, Diana Riba. Pero me gustaría empezar dando las gracias al comité por preparar y organizar y también al secretariado este hearing para centrarnos concretamente en los casos de espionaje de los eurodiputados y eurodiputadas. Intentaré no repetirme porque muchos de la intervención que ha hecho nuestro colega anterior creo que compartimos mucho de la misma situación y, sobre todo, me gustaría destacar, para no repetirme ya de todo lo que él ha compartido, esta idea de que tenemos que ser radicalmente democráticos en el Parlamento Europeo, en Europa, y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando para tener este espacio que es la Unión Europea de Derechos y Libertades y que, a nuestro pesar, no se está produciendo y por eso tenemos un comité de investigación como es actualmente el de Pegasus. Voy a empezar mi historia con el caso concreto de la primera notificación que tuve de que pasaba alguna cosa en el móvil. Era un 28 de octubre del 2019, un lunes por la mañana, que empecé el día con una llamada a uno de los asistentes del Parlamento Europeo, una llamada muy larga, después os pondré en contexto, y cuando terminé la llamada, el asistente recibió, que estaba hoy aquí presente, recibió una llamada anónima y era toda la conversación grabada del audio anterior. Era el momento, ahora lo sabemos, que estaba siendo intervenida por Pegasus, se estaba haciendo, supongo, la copia del móvil, se estaba dentro del móvil y debió haber algún error y recibió absolutamente toda la conversación. En ese momento es cuando, con los servicios del partido al cual represento, nos pusimos manos a la obra para investigar qué estaba pasando. No era la única en el entorno, era una situación en Cataluña donde empezábamos a ver en los medios de comunicación que salían conversaciones privadas, en WhatsApps privados de líderes de nuestro partido. Y, por lo tanto, ya veíamos que estaba pasando alguna cosa. Aún no sabíamos que era Pegasus, pero estábamos allí. En esa fecha, el 28 de octubre del 2019, era un momento vital para mi vida personal y profesional. Ya era eurodiputada, está dentro de este mandato del Parlamento Europeo y era importante porque eran días después de la sentencia del proceso de los líderes catalanes, en los cuales en estos líderes está mi marido, Raúl Romeva, que se le condenó esa semana a 12 años de cárcel, y estaba el cabeza de lista, de la cual representamos, Oriol Junqueras, con una sentencia de 13 años. Porque os podéis imaginar que esos días eran días personales importantes, de hablar con los abogados de mi marido qué estaba pasando y la estrategia judicial, y también eran días importantes para esta casa, para el Parlamento Europeo. Hasta ese momento la silla de Oriol Junqueras estaba vacía, recordamos que estaba vacía. Él nunca pudo salir de su prisión preventiva para coger las credenciales y la sentencia cambiaba toda la situación. En ese momento estábamos no solo hablando con los abogados, sino con muchos de esta casa, como por ejemplo el equipo de en ese momento el presidente Sassoli, para ver qué pasaba con la silla y con los derechos políticos de Oriol Junqueras después de esa sentencia. Este es el primer caso que tengo de espionaje en mi móvil. Recientemente han vuelto a analizar mi móvil y se ha detectado otra infección del 4 de junio del 2019. Eran las primeras semanas que empezaba el mandato que estamos ejecutando y, por lo tanto, también se me espió entre las 2 primeras semanas donde se generaba y creábamos este mandato. En esas semanas, solo para contextualizarles, estábamos en medio del juicio del proceso de los líderes independentistas y, por lo tanto, durante esas fechas, pues también os podéis imaginar la cantidad de tanto visitas a los juzgados para acompañar
no solo a mi pareja, sino a nuestros compañeros, sino también estábamos en medio de las credenciales de Oriol Junqueras, porque acababa de ser nombrado eurodiputado, estaba en prisión preventiva y se le tenía que dar derecho a venir al Parlamento Europeo para coger las credenciales. Por lo tanto, mi investigación está enmarcada en este marco que os acabo de explicar y queda claro que espiándome a mí, espiaban tanto a mi pareja, a Raül Romeva, como al Parlamento Europeo con el escaño de Oriol Junqueras. A nivel de situación judicial, en mi caso, está archivado provisionalmente. Yo me he presentado a la justicia en España, se ha archivado provisionalmente y la justificación del juez es que falta el autor conocido de los hechos y que Israel no responde a las peticiones de información solicitada. Mi abogado, Andreu Van den Eide, que también es uno de los espiados, recordó al juez que legalmente no existe ningún supuesto de sobreseimiento previsto por instrucciones lentas y, por lo tanto, insta a que se imprima agilidad en esta investigación. Esta actitud contrasta totalmente con la actitud que están teniendo los jueces en la investigación de espionaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la ministra Robles por parte de la Audiencia Nacional. Ese juicio sí que está totalmente activo y se está produciendo en el Estado español. En cambio, estamos viendo cómo los juicios que se tendrían que hacer paralelamente en la misma celeridad, pues están parando por parte de nuestros juzgados. Quiero hacer un momento se me va el tiempo, pero un momento de mi caso general. Mi caso está dentro de este Catalan Gate, que de momento se han encontrado 65 víctimas de espionaje, entre ellas presidente de la Generalitat, líderes políticos, agentes y dirigentes de Òmnium Cultural, de la Asamblea Nacional Catalana y, por lo tanto, estamos hablando de un caso muy grande que nos ocupa desde el 2015, que empieza la primera y que sabemos del primer espionaje, hasta el 2020. Por lo tanto, estamos hablando de un caso enorme en el tiempo y en número de espionajes. Todo empezó con Roger Torrent y el former MEP que algunos conocéis, Ernest Maragall, que The Guardian y El País en el julio del 2020 ya publicó los primeros casos de espionaje y se acabó con los últimos meses, en abril de este año, con el caso de Catalan Gate que publicó New Yorker. 4 ideas claves y lo otro lo dejaré para las preguntas. Las dificultades, también lo ha comentado mi compañero, de que las víctimas seamos reconocidas como víctimas. En el Parlamento Europeo nos pasa y también como ciudadanos de la Unión Europea. El Gobierno español y algunos partidos de la oposición, como puede ser el Partido Popular o Ciudadanos, están actuando delante de este caso explicando que es un caso legal porque hay órdenes judiciales. Recuerdo que esto no es verdad. Dicen que 18 de los 65 tienen orden judicial, pero no las hemos visto. En todo caso, yo no estoy en la lista, ni ninguno de mis compañeros, de los 18. Por lo tanto, yo no sé quién me ha espiado, por qué me ha espiado y qué información tienen y en qué caso. Entonces, no es una cuestión legal. Y en el supuesto caso que un juez haya autorizado mi espionaje, me gustaría saber cómo se sustenta en la Unión Europea que un juez acepte que se espíe a un eurodiputado con inmunidad plena. O sea, sería aún más escandaloso que un juez diera esta orden. Por lo tanto, me gustaría hacer algunas peticiones muy concretas y solo las detallo y si acaso en las preguntas podemos ampliarlo más. Una, me gustaría que saliera de esta comisión de investigación un protocolo de actuación contra el ciberespionaje a los eurodiputados. ¿Cómo actúa esta casa cuando se sabe un caso como nuestro colega Grego o aquí presentes? Un protocolo que haya dentro de la casa de actuación con diferentes grados o diferentes acciones. Segundo, me gustaría pedir a este comité que se pida a la presidenta del Parlamento que pregunte a NSO si he sido espiada concretamente. Después de la misión de Israel, sabemos que pueden hacer estudios dentro de la empresa para saber si una persona ha sido espiada. Me gustaría que se le preguntara
la presidenta directamente en SO. Tercero, hablamos de una situación también transfronteriza. Podemos andar y hemos visto en otros casos. A mí se me ha espiado estando en Bruselas. Por lo tanto, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos en casos transfronterizos de espionaje? Y, por último, quería hacer una petición a este comité pidiendo la misión a España. Con todo lo que sabemos, todo lo que estamos viendo y la dimensión del caso de espionaje de los líderes catalanes, esta comisión tiene que hacer una misión al Estado español. Tenemos que saber por qué no se está creando en España una comisión de investigación, como estamos viendo en otros Estados miembros. Y tenemos que saber por qué las instituciones, quien sea, españolas, nos están espiando y qué información tienen de nosotros. Muchas gracias. Thank you, Mr. Solé. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, señor presidente, por haberme dado la oportunidad de intervenir hoy día, también en mi calidad de víctima y de parlamentario europeo, víctima de Pegasus también. Vamos ahora a hablar en español. ¿Quién dio la orden de infectar mi teléfono con Pegasus y, por lo tanto, de acceder a toda la información? Ustedes saben que hoy en día tenemos casi nuestra vida en nuestros dispositivos. ¿Qué cobertura judicial tenía esta intrusión, si es que tenía alguna cobertura judicial? ¿Dónde está la información recabada, mejor dicho, robada de mi móvil? ¿Para qué la querían? ¿Cuánto dinero público se gastaron para efectuar esta intromisión ilegal e ilegítima? Estas son algunas de las preguntas que me vinieron a la cabeza cuando este mes, en marzo de este año, Citizen Lab certificó que mi móvil había sido atacado con Pegasus 2 veces en el mes de junio de 2020. Luego hice otra pericial, salieron más ataques, concretamente 5, todos concentrados en el mes de junio de 2020. Creo que es importante recalcar en mi caso que yo me enteré de casualidad de que había sido espiado por Pegasus. Yo no tenía ningún indicio, al contrario que mi compañera Diana, de un funcionamiento anormal de mi móvil. Yo me enteré porque un equipo de periodistas estaban grabando un documental sobre casos de espionaje y buscaban poder grabar en directo cómo se detectaba una infección en el móvil de algún representante político. Entonces, yo fui, junto con otra compañera de mi partido, a que se nos hiciera, a través de técnicos de Citizen Lab, el análisis de nuestros dispositivos, con el equipo de periodistas grabando. A mi compañera no le salió ninguna infección, a mí sí. Me salieron 2 y todo esto quedó registrado en directo. Y de esta forma fue como yo me enteré de que había sido espiado. Lo que me lleva a pensar que si yo me enteré de casualidad, seguramente los casos conocidos son la punta del iceberg, porque podría ser muy bien que yo hoy en día, si no hubiera habido, digamos, esta casualidad del equipo de grabación de este reportaje, que algún día ustedes, espero que pronto podrán ver en alguna plataforma importante, pues hoy en día yo no sabría que había estado espiado y seguramente esta es la situación de muchos otros compañeros políticos o no políticos en Cataluña. Concretamente, en mi caso, los ataques tuvieron lugar, repito, en el mes de junio de 2020. ¿Qué estaba pasando en aquel momento? Como ha explicado mi compañera, estábamos hablando internamente en nuestro partido de qué haríamos con el escaño, desgraciadamente vacante, que pertenecía a Oriol Junqueras y que por una voluntad expresa de las autoridades españolas no pudo ocupar en este Parlamento. Estábamos discutiendo cuál sería la estrategia del partido en relación con el escaño que Oriol Junqueras había conseguido democráticamente y también estábamos discutiendo internamente
cuál era la estrategia del partido en cuanto a la litigación internacional, qué haríamos, cuáles serían los próximos pasos para poder defender los derechos de nuestros represaliados, presos políticos, exiliados y cómo denunciar la represión efectuada por el Estado español al movimiento independentista y a nuestros representantes. Por lo tanto, se trata de un caso clarísimo de espionaje político que lo que pretende es recabar información sobre una estrategia política de un movimiento político democrático, legítimo, recabar información, a mi entender, para poder avanzarse a lo que nosotros teníamos pensado hacer en términos de qué pasaba con nuestro escaño en el Parlamento Europeo y en términos de litigación internacional. Por lo tanto, una estrategia absolutamente contraria a los principios democráticos y al pluralismo democrático. Yo quiero incidir también en la magnitud del escándalo del Catalan Gate. Evidentemente, una sola persona espiada, sea político, sea abogado, sea periodista, sea activista, ya es demasiado, ya es muy grave. Pero en nuestro caso estamos hablando del caso de espionaje de muy largo más casos certificados, 65 de momento, certificados por expertos con metodologías contrastadas. Quiero también ahondar en una cuestión que es la cuestión de la autorización judicial. Yo, hoy en día, no sé si mi espionaje tuvo cobertura judicial o no, pero lo que sí tengo claro es que si no tuvo cobertura judicial, autorización judicial, estamos hablando de una actuación absolutamente ilegal. Pero si la hubo, estamos hablando también de un escándalo mayúsculo, porque yo me pregunto qué juez puede autorizar y con qué argumentos espiar, en este caso a mi persona, pero también extensible a los otros casos, que somos representantes de la gente que nos ha votado, que representamos a una ideología democrática y que lo que queremos es llevar a cabo adelante un programa político. ¿Con qué argumentos? Yo quiero conocer, si es que hay autorización judicial, con qué argumentos un juez, en mi caso, ha procedido a esta autorización. Porque yo creo que podría afirmar que si esto es así, estamos hablando de prevaricación. Sería un caso de prevaricación, porque es autorizar espionaje político a un movimiento democrático, legítimo y que se plantea, quizás plantea un reto democrático al Estado español tal y como lo conocemos hoy, pero un reto de naturaleza democrático. Y esto se resuelve con democracia, no con espionajes, no con supuestas autorizaciones judiciales. Y después, la cuestión del argumento, y aquí voy a terminar, del argumento de la seguridad nacional. Porque podría ser que al final acabemos, ¿no?, recibiendo la argumentación de que no podemos obtener más información sobre nuestros casos porque se trata de cuestiones de seguridad nacional. Bueno, si esto es así, que espero que no sea así, yo la semana pasada declaré en un juzgado en Barcelona como víctima y, por lo tanto, espero que haya una investigación diligente, pero si alguna vez nos encontramos con el muro del concepto de seguridad nacional, que es como un agujero negro, yo creo que tenemos que delimitar muy bien y tiene que haber normas que obliguen a los Estados, a las autoridades, a delimitar muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad nacional. Porque si alguien alega un caso de seguridad nacional con nuestros casos del Catalan Gate, yo creo que estamos delante de un problema de seguridad
democrática y jurídica, no nacional, porque nosotros no somos una amenaza en este sentido. Y si hubiera esta alegación y si hubiera esta argumentación, sí que estaríamos realmente delante de un caso grave de inseguridad jurídica y de inseguridad democrática. Lo dejo aquí de momento. Gracias, presidente. Thank you. Pues muchas gracias. Antes de otorgarle la palabra al señor Comín, quisiera también decir a los demás que quisieran participar en esta ronda de preguntas y que han indicado que quieren intervenir. Sí, muchísimas gracias, presidente. Encima de la mesa y luego voy a hacer unas conclusiones. Algunas de las preguntas ya las han puesto encima de la mesa mis colegas. La primera pregunta es ¿quién me espió? ¿Quién me ha espiado? La directora del CNI compareció, de los Servicios Secretos Españoles, compareció ante la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento Español. Lo que explicó en esta comisión se filtró en los medios de comunicación. Ella admitió que se habían espiado 18 personas bajo autorización judicial del Tribunal Supremo. Según Citizen Lab, hay hasta 65, mínimo 65 personas espiadas dentro del movimiento independentista catalán. Yo he sido espiado, según Citizen Lab, pero no estoy en la lista de las 18 personas, según las filtraciones que ha habido en la prensa española, que reconoció la directora del CNI. Por tanto, yo no sé quién me ha espiado. Solo los Estados tienen acceso a los servicios de Pegasus. ¿Qué órgano del Estado español me ha espiado? Yo creo que esta comisión tiene el deber de hacerle esta pregunta al Estado español. ¿Qué órgano del Estado español me ha espiado a mí, a mis colegas, a Jordi Soler, a Diana Riba? Somos eurodiputados. ¿Quién nos ha espiado? Esta es la primera pregunta, la respuesta de la cual nosotros desconocemos. Si no lo ha hecho el CNI, ¿quién lo ha hecho? La segunda pregunta, han hablado de ello mis colegas, es ¿bajo qué cobertura legal he sido espiado? Si es que hay cobertura legal. Es decir, hay una ley que permite el espionaje por parte del CNI bajo autorización de un juez del Tribunal Supremo. Un juez autorizado específicamente para esta competencia. No es el caso, no es mi caso. En mi caso, ¿ha habido autorización judicial? ¿Sí o no? Y si la ha habido, incido en los argumentos que ha dicho Jordi, si ha habido autorización judicial, ¿bajo qué argumentos? ¿Con qué justificación? ¿Por qué motivo? ¿Qué he hecho yo para que un juez autorice? Quiero saber qué he hecho yo para que un juez autorice, si es que ha habido autorización judicial, mi espionaje. Mis ideas, se ha autorizado en caso que haya autorización que se espíe este teléfono porque soy independentista. ¿Esto es compatible con los valores del Tratado de la Unión? ¿Que un juez autorice el espionaje de alguien por sus ideas políticas? Esta es la otra pregunta que esta comisión entiendo que debería hacer el Estado español. Si ha habido espionaje, si las razones de este espionaje, en caso que haya sido autorizado por una autoridad judicial, son compatibles con los principios y los valores del tratado. Esta es la segunda pregunta. La tercera pregunta es ¿en qué momento fui espiado? Esta la puedo contestar. No hace falta que se lo pregunten al Estado español. Si quieren, se lo pueden preguntar para que el Estado español lo confirme, pero ya se lo digo yo. Yo puedo explicar cuándo fui espiado porque el análisis forense de Citizen Lab nos ha permitido saber en qué momento fuimos espiados. ¿En qué momento fui espiado yo? Uno de los momentos en que se sabe que he sido espiado, no sabemos si es el único. Enero del 2020. ¿Qué pasaba en enero del 2020? Hacía pocos días que nosotros habíamos
sido admitidos como eurodiputados en el Parlamento Europeo. Cuando digo nosotros, me refiero al presidente Puigdemont y yo mismo. Y, por tanto, ya gozábamos de la inmunidad de desplazamiento que nos permitía circular con libertad y seguridad por los países de la Unión Europea. Por cierto, inmunidad que el Estado español hoy todavía no respeta, motivo por el cual podemos circular por todos los Estados de la Unión Europea, menos por el Estado español. Aprovechando esta circunstancia, desde el movimiento independentista catalán decidimos hacer un gran acto en Perpiñán, en el sur de Francia, en la frontera con Cataluña. Era un acto masivo, fue un acto al que acudieron más de 200.000 personas. De hecho, fue el último acto masivo que se ha celebrado en Europa antes de los confinamientos motivados por la pandemia de COVID. Fue justo pocos días antes de que se confinase Francia. Yo fui espiado en aquellas fechas y yo estaba coordinando la organización de este acto, en nombre del Consell per la República, que era la institución que organizaba este acto. Yo estaba llevando la coordinación de este acto. Es decir, yo estaba colaborando con un Ministerio del Interior directamente, yo personalmente, el de Francia, que se puso a nuestra disposición para garantizar la celebración de este acto, la seguridad de este acto, la protección del derecho de manifestación, en este caso ejercido por ciudadanos europeos que venían del sur de la frontera franco-española y iban a ejercer el derecho de manifestación al norte de la frontera franco-española. Había un ministerio en aquel momento, que era el Ministerio de Interior francés, que estaba negociando conmigo directamente y con mi equipo las condiciones para que se pudiese ejercer este derecho fundamental de la Unión Europea. Y en aquellas mismas fechas, algún órgano del Estado español consideró que era necesario espiarme, seguramente para obtener información relativa a la organización de este acto. Creo que la comparación es muy elocuente entre lo que estaba haciendo un gobierno en aquellas fechas, que era colaborar con nosotros para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental sin el cual no existe la Unión Europea, porque sin los derechos civiles y políticos no existe la Unión Europea, y lo que estaba haciendo otro gobierno. No sabemos cuál de sus órganos, no el CNI, no los servicios secretos, pero lo que estaba haciendo otro gobierno que estaba con autorización judicial o sin autorización judicial espiando mi teléfono. Cuarta y última cuestión. ¿Qué se va a hacer con la información que se ha obtenido con el espionaje de mi móvil? Porque, claro, tenemos un problema. ¿Qué información tienen? ¿Qué se va a hacer con esta información? Voy acabando, señor presidente. Tenemos un problema muy importante, que es que la ley de secretos oficiales, que ahora permite que la información que el Gobierno considera que es sensible no sea compartida y se mantenga como información secreta a perpetuidad, es una ley del año 68. Es una ley franquista. O sea, la pretendida democracia española trabaja con una ley de secretos oficiales predemocrática. Y es en nombre de esta ley que no se puede desclasificar la información supuestamente sensible que se obtiene por parte de los servicios secretos españoles o otros órganos que obtienen información sensible. Por tanto, yo creo que hoy es el día de decir que todo esto es incompatible con los valores europeos. Un Estado, por cierto, el primero en comprar Pegasus, durante un gobierno del PP, con el señor Zoido de ministro del Interior, según ha aparecido publicado, que es el que hace un uso más masivo de Pegasus de toda la Unión Europea, durante los gobiernos del señor Sánchez. Año 19-20, uso masivo. ¿Qué hace? Y acabo, presidente. Este uso masivo contra un movimiento concreto, que es el movimiento independentista. Esto es incompatible con los valores europeos. Esto es una traición a los principios y valores de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a varios otros miembros que quieren hacer uso de la palabra. En el Feld, Soto del Blanco, Ritmo, Erens y toda una serie
Catarina Valle como última, y con esto cierro la lista de oradores y, por favor, les pido ser lo más breves posible para que tengamos tiempo suficiente para pasar a las respuestas. Sophie in 't Veld. Gracias, presidente. Muchas gracias también a los colegas por haber venido y por haber prestado testimonio aquí. Me parece muy importante que recordemos que estamos aquí hablando de parlamentarios europeos, son miembros de esta casa que han sido espiados, no solamente, sino que ha habido piratería informática, con lo cual la institución europea, que es el Parlamento Europeo, ha sido víctima de esta piratería. Unas cuantas preguntas, brevemente. Señor Comín, dijo al comienzo de que usted no sabía en qué es lo que había pasado con la información, es decir, cómo se ha almacenado esa información y qué información se ha almacenado. Pregunto, ¿usted se ha dado cuenta acaso de que la información que se ha obtenido a través de Pegasus se haya utilizado en algún contexto, que se haya publicado o que alguien disponía de esa información sobre su persona que solamente se podría haber obtenido a través de su teléfono móvil? ¿Ha experimentado esto? ¿Se ha dado cuenta de que esa información se ha usado? Por otra parte, veo que es extremadamente difícil recibir algún tipo de compensación jurídica legal. Por lo visto, a unas 30 quejas jurídicas, pero ninguna de estas ha sido acogida por algún tribunal. ¿Nos puede decir algo al respecto? Y luego, se me ha dicho que la orden judicial, por lo visto, se había lanzado para 18 de los 65 casos y ha sido entonces emitido por un juez especializado por el tribunal. Si mal no lo entiendo, pero que ustedes no tienen acceso a estas órdenes, con lo cual ignoran lo que contienen. Pero por lo visto, el defensor del pueblo, el ombudsman, por lo visto sí los ha podido ver y que ha concluido de que se justificaban. Pero ni usted ni sus abogados han recibido acceso a esta información. Y por lo visto, los 65 estaban en contacto con los que están actualmente en el exilio. Puede confirmar que esto es así. Y tenemos aquí a un colega en la sala que puede darnos más detalles al respecto. En fin, se puede verificar el cuándo se adquirió Pegasus, tienen acceso a esta información, información presupuestaria, saben cuándo se compró Pegasus y con qué justificación se ha hecho, en ese momento al menos. Y dos observaciones adicionales. Tiene que haber, digamos, un órgano de supervisión independiente sobre los servicios secretos, al menos en el papel. En muchos países, digamos, la supervisión de los servicios secretos existe, digamos, pero después no funciona. ¿Hay algún recurso, algo que se puede hacer? Y una última observación, por lo visto ha sido un ciudadano holandés que fue proveedor de servicios de tecnología e información para el referéndum del 2017. Y pues hay indicaciones de que esa persona también ha sido víctima y ha sido espiado, con lo cual es una cuestión transfronteriza. Muchas gracias, presidente. Me va a permitir que pueda un poco ampliar mi tiempo de intervención, dado que han sido 3 los comparecientes en el día de hoy y cada uno han tocado algunos temas, pero voy a procurar ser lo más concreto posible. En primer lugar, yo creo que, sinceramente, dar lecciones al Gobierno de España de Estado de Derecho, creo que se puede decir, pero es muy difícil justificarlo. Si no, sin ningún, decía que no hay que amenazar ni nada, pero ¿qué sentido se le dan a esas palabras de lo volveremos a hacer? Quiero dejar sentado desde un principio de que en España no se persigue ningún tipo de idea. En España lo que se persigue son los intentos de violar la Constitución, violarla en ocasiones, y en ocasiones también cuando se huye de la justicia española. Me van a permitir, porque han sido ustedes los que lo han hecho, a la hora de ir hablando de su relato, insisto, es el suyo, han estado vinculando todo con el proceso secesionista catalán, para terminar en el Catalangate. Y me van a permitir que haga yo también una reflexión al respecto, para llegar al Catalangate. Después de muchas circunstancias, muchos años, cuando empezaron el movimiento secesionista en Cataluña, allá por el año 2012 aproximadamente, el apoyo de la independencia a la independencia de Cataluña era del 57%. Según el propio gobierno catalán. 10 años más tarde,
Según la misma fuente, apenas llega al 40% de los catalanes los que son partidarios de ello. Yo me pregunto, ¿es que ha fracasado su proyecto? Pues es posible que haya podido fracasar. Yo le puedo asegurar que han sido ustedes incapaces de lograr un apoyo social, han sido también incapaces de mantener una coalición de gobierno. Está ahí, es evidente. Y ahora parece que no les queda otra que victimizarse y es agarrarse al tema del Catalan Gate. Sorry, Chair. No, Discúlpeme, esto no tiene nada que ver con la política española. Perdona, Sofía, si esto no tiene que... Hablan todos los oradores al mismo tiempo, lo sentimos. I can't hear you because I don't have my headphones on, and also I didn't give you. A ver, por favor, no he otorgado el uso de la palabra a algunos. Estamos hablando del spyware, dice la señora Brickmont, no ninguna otra cosa. Including in the previous one. A ver. No siempre, en las otras ocasiones también han hablado de otros temas, no he sido tan estricto, les he dado un poquito de margen y lo mismo estoy haciendo con el señor Zoido, como en el otro caso. Los tres oradores tendrán después oportunidad de replicar, por favor, que todo el mundo se restrinja al objeto de la reunión, pero no podemos también ser selectivos, digamos, a la hora de quién se va a extender un poco más o no, porque todos lo han hecho con otros temas, en relación con otros temas en el pasado. Así que, señor Zoido, como tenemos poco tiempo, por favor, concluya. Parece que solo unos tienen derecho a hablar. El escándalo, insisto, creo que no ha sido un descubrimiento fortuito, permítanme que se lo diga, sino una maniobra política que estaba orquestada. Y ahora les voy a explicar por qué. Meses antes de la publicación del informe de Citizen Lab, ustedes ya habían registrado un dominio web, habían grabado un spot, habían orquestado una campaña de comunicación sobre Pegasus, etcétera, etcétera. No es, por tanto, no debemos extrañar por esa anticipación, cuando uno de los autores del informe técnico era precisamente el señor Elías Campos, un activista del secesionismo. Por eso a mí lo que me gustaría saber es, en primer lugar, si a ustedes dos, a la señora Rivas y al señor Diana Rivas y al señor Jordi Solé, si les han llamado, porque aquí nos hemos preocupado mucho, nos hemos preocupado si se les había llamado a otros para que en sus respectivos gobiernos se le hubiese dado una explicación suficiente de lo que ha pasado. Sé que en España hubo una comisión de secreto y no sé si en ese marco se lo pudieron saber solos y saber si ustedes saben algo, si no, no lo digan, si no lo saben, para poder guardar el secreto de los comentarios que allí se hicieron. Pero me gustaría que se supiera si con ustedes han contactado para darle explicaciones. Sí, voy terminando. Máxime cuando forman ustedes, o si no gobierno, si le dan el apoyo al gobierno. Me gustaría que me pudieran también decir cuándo decidieron que se iba a crear un spot y una web sobre el Catalan Gate y el documental, si lo saben o lo sabían. ¿Qué revelación tienen ustedes y el resto de supuestas víctimas que figuran en el informe? Concluya, por favor. Ya son preguntas concretas. ¿Han presentado sus teléfonos, como han dicho, para que lo pudieran estudiar otros expertos independientes? Si nos pueden decir quiénes son, o únicamente Citizen Lab. ¿Cómo es posible que si hay un gobierno en España, sí, que termine, presidente, que sea tan vulnerador de los derechos para que ustedes le sigan dando su apoyo? ¿Son ustedes cómplices de ello? O, como diría un ilustre pensador, que se imaginarán quién es, que milita en su fila, le van a pagar 155 monedas de plata para aprobar una prueba. Señor, por favor, señor Zoido. Y ahora, perdonen, es que voy a hacer una última reflexión. No, de verdad, le interrumpe el presidente. Le pido perdón porque es que no le voy a hacer ninguna pregunta ni al señor Comín ni al señor Puigdemont, porque creo que donde tienen que ir es primero a España a dar las explicaciones necesarias. Muchas gracias. Thank you, Mr. Gracias, señor de Blanco. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero manifestar mi respeto por
por las personas que pueden ser víctimas de esta clase de injerencias. Estamos hablando de derechos fundamentales y, por tanto, estamos hablando de una materia muy delicada desde el punto de vista de la calidad democrática. Y, por lo tanto, solo puedo desear que haya la mayor transparencia sobre este asunto, que haya una investigación, que de alguna manera se contraste qué es lo que ocurrió, si realmente ha habido una cobertura legal o no, y si esto no es así, que haya consecuencias. Y en ese sentido, me alegro y he querido entender por las palabras de algunos de los comparecientes que han ejercido ya su derecho de ir a los tribunales y, por lo tanto, de solicitar una investigación, que creo que es la manera correcta de actuar en ese sentido. También es cierto que yo sería muy prudente con respecto a qué hechos se dan por contrastados y probados. Es decir, hay fuentes que están implicadas en esto que tienen como mínimo la circunstancia de poder dudar sobre la información que nos dan. Para empezar, damos por sentado siempre que la empresa matriz de Pegasus, cuando da una información, es una información veraz, o que hay un determinado investigador de carácter independiente que también da información veraz. Eso también habrá que contrastarlo. Hay muchas cosas que no sabemos de lo que ha ocurrido con este tipo de espionaje. Hasta hemos conocido que miembros del Gobierno de España han sido investigados y no sabemos todavía por parte de quién. Por lo tanto, yo sería extremadamente prudente. También me gustaría, porque creo que es inevitable tener que hablar de esto para poder entender el contexto, también me gustaría resaltar, lo ha hecho el compareciente anterior, que estas investigaciones o hipotéticas investigaciones no se producen en la nada. Es decir, es verdad que se dieron circunstancias en mi país muy complicadas desde el punto de vista del mantenimiento del orden constitucional. No es que haya intentos de subvertir el orden constitucional, es que ocurrió y, por lo tanto, hubo una investigación, hubo un juicio, hubo consecuencias y todavía hay personas que están requeridas por la justicia que no se han presentado ante la justicia. Y con esto no quiero precluir nada de lo que ha ocurrido. Digo que hay que entender el contexto para poder entender completamente las circunstancias de las que estamos hablando. E insisto, y lo ha dicho el señor Zoido, en España no se persiguen ideas, sino que se persiguen delitos. Hay un gobierno independentista, manifiestamente independentista hoy, la Generalitat de Cataluña, y no existe ningún proceso judicial en ese sentido. Pero, dicho todo lo cual, me gustaría saber, y más concretamente me gustaría hacer una pregunta. Antes han referido todo lo que ha ido ocurriendo hasta este día, hasta el día de hoy, y he podido de alguna manera inferir que desde 2020 no han vuelto a tener noticias de un supuesto espionaje o de un espionaje que se dio realmente. Me gustaría saber si eso es así, si han tenido alguna noticia, algún indicio de que a partir de 2020 haya seguido habiendo este tipo de actuaciones en sus teléfonos privados. Thank you, Rosa Thun. Gracias, señora Rosa Thun. Gracias. A ver, veo que los que están involucrados a nivel político, pues, en fin, algunos se han ido, en fin, no sé. Es difícil de ver la separación entre lo que es por una parte la política española y lo que no es cuestiones de política española, pero en cualquier caso es interesante saber si se utilizó de forma legal o ilegal este software de Pegasus o no. Ustedes han hablado de 5 afectados, ¿no? Víctimas en este Catalan Gate, como lo llaman. 18 fueron espiados debido a órdenes judiciales. 2 de ustedes, ¿no? ¿Están ustedes en la lista de esos 18 o no? ¿No? Ninguno de ustedes. Bueno, pues entonces ninguno de ustedes ha visto la orden judicial. Entonces, ¿saben algo más sobre los 18? O sea, respecto a cómo se han emitido esas órdenes. ¿Las han visto, esas decisiones judiciales? Pero en cualquier caso, por lo que ustedes saben, no ha habido esas decisiones judiciales en esos casos. 65 menos los demás, 18. En segundo lugar, Sofía ya se lo preguntó, la señora Sophie in 't Veld, si la información se ha utilizado, por ejemplo, de cara al público, porque nosotros hemos estado en Polonia, por ejemplo, y en el caso de Polonia, la información o el contenido, de hecho, de lo que habían acumulado los de Pegasus, lo han utilizado, por ejemplo, por la vía de Internet. Por ejemplo, se ha utilizado en Internet o se ha utilizado en canales televisivos para dar mala imagen de la víctima. ¿Ha pasado esto? ¿Se ha utilizado ese contenido de cara al público para dañarles o perjudicarles de cara a la opinión pública?
eso por otro lado. Y luego, en cuanto a las adquisiciones del programa informático, según la información, lo adquirió el Gobierno en el 2015, pone aquí, pero ¿cómo se utilizó? ¿Lo saben? Se le dio uso por la razón de ser misma, o sea, Pegasus está ahí para hacer frente a casos graves de delincuencia. O sea, saben que esto ha sido así en cuanto a las razones por las que se adquirió, lo saben de forma oficial, o saben si ya en ese momento se utilizó contra políticos, periodistas o quien fuera. Porque en los casos de ustedes, esto se data del 2019, ¿verdad? Gracias. Merci. Señora Bricmont. Gracias, y quisiera manifestar la solidaridad a ustedes, a sus familias y sus asistentes, porque nos han explicado cómo ha pasado y la verdad, claro, esto significa que es la institución y los integrantes los que han visto aceptados, entonces hay que seguirlo. En su intervención, señora Rivas, usted hablaba de un protocolo específico en el Parlamento Europeo y nos gustaría que nos dijera un poquito más al respecto y sus propuestas. Y en cuanto al señor Zoido, hay muchos hilos conductores cuando se observa la reacción de los distintos gobiernos que han utilizado estos programas de espionaje de forma ideal. Siempre aducen el tema de la seguridad nacional y entonces que es imposible llegar a la información. En segundo lugar, el otro hilo conductor es, se dice, como hay una orden judicial, hemos actuado de forma legal. Entonces, ustedes dicen que no están en esa lista. Entonces, esperemos hablar con el ministro de Justicia, por ejemplo, en Grecia, porque vamos a ir y a ver si nosotros podemos pedir en ese caso información sobre distintos procedimientos judiciales y espero que la Comisión también pueda hacer lo mismo en España. Y poder ir a España para poder interrogar a las autoridades competentes y tener acceso a la información. Porque sí, como dice cada gobierno, actúan en la legalidad, pues entonces no hay ninguna dificultad para ser transparente y comunicarle a la Comisión de Investigación toda la información para que después se actúe y se haga de acuerdo con la legalidad. Porque si no, solo hay sospechas y no se sabe bien cuál es la situación cuál es el grado de legalidad de este tipo de actuaciones. Cornelia Ernst. Gracias. Cornelia Ernst. Vielen Dank. Gracias. Les hablo en alemán, se lo recuerdo. Vamos a empezar por el principio. Los cargos o las funciones de cada uno en este programa de software, las saben, las conocen. O, para decirlo de otra forma, en el Parlamento, los afectados, en cuanto a los afectados, ¿es posible utilizar la cámara del teléfono en la distancia? ¿Se puede activar la cámara del teléfono móvil? ¿O a través de los servicios secretos españoles nos puede escuchar aquí a los del Parlamento Europeo técnicamente? ¿Hay alguna indicación? ¿Lo saben? Y luego, quedémonos ya o centrémonos en el tema. ¿Saben ustedes de alguna forma de que las autoridades del Estado español hayan empleado Pegasus? ¿Conocen algún tipo de contexto? ¿Hay casos comparativos de otros programas que han utilizado otros estados? Por ejemplo, en Alemania, la policía, por ejemplo, en otros países dispone de este tipo de instrumentos. Y luego este tipo de las órdenes judiciales me interesaría, porque hablan ustedes del 65 afectados, 18 han recibido orden judicial y no han tenido acceso. Entonces, ¿les han dado algún tipo de justificante respecto a que sea ilegal o no ilegal? Y después, ¿qué pasa con los otros 65? ¿Tienen una idea sobre cómo están las cosas? Claro, en general, no en detalle, claramente. Y después, los servicios secretos españoles, ¿quién les supervisa a ellos? ¿Hay un tipo de organismo por encima de ellos, como existe, por ejemplo, en Alemania? ¿Qué tipo de procedimientos de investigación? ¿Ha habido algún procedimiento de investigación en España? ¿O hay investigación que no tenga sentido o que tenga sentido? Porque hay que hacerlas, las investigaciones. Y no veo yo muy claro cómo están las cosas por el momento. Gracias, señora Novak.
Hvala za besedo. Mislim, da problem prisluškovanja. Gracias. Me parece que el problema de los problemas de espionaje, de interpretación, no afecta únicamente a Grecia y España, a muchos otros países. Obviamente, estos programas de espionaje se pueden conseguir muy fácilmente. Yo, en mi caso, no estoy al tanto de que alguien me esté espiando en estos momentos, ¿no? Cuando en Eslovenia estuve, era política nacional, sé que me afectó, que fue víctima. Lo que pasa es que no pude probarlo. Me daba la impresión, pero luego me lo confirmaron otras personas que sí que hicieron el seguimiento. Entonces, después puede haber hay casos, por ejemplo, de forzar a la persona, porque si se está siguiendo a una persona, después se obligar a esta persona a actuar de una determinada forma. ¿Es el Estado el implicado o son individuos dentro que están en el poder y que hacen uso de este tipo de mecanismos en pro de sus intereses personales? Entonces, cuando pasa todas estas cosas, yo creo que el mensaje del Parlamento Europeo, que tiene que ser el Parlamento Europeo, tiene que ser que esto no es admisible. Los propios Estados en este contexto tienen que hacer más todavía, porque estamos hablando de libertades y de abuso de información relativa a otras personas, con objetivos delictivos o no, o de otro tipo. Entonces, tenemos que plantearnos cómo hay que comprobar si estamos siendo víctimas de espionaje, porque creo que hay muchos afectados y además sin saberlo. Thank you. Muchas gracias. En primer lugar, debo decir que el señor Zoido hace que este debate sea un tanto extraño. Un tanto no, muy extraño. En primer lugar, a nosotros no nos interesa ahora la política española interna. Nos interesa lo que ha ocurrido en España. Estamos buscando hechos. Estamos buscando el por qué se utilizó el espionaje, cómo se utilizó, sobre qué base jurídica, si es que era legal, etcétera. En segundo lugar, se organizó hace poco una misión a Polonia con 10 diputados en misión de la Comisión a Polonia y allí pudimos hablar con expertos, con las víctimas, con políticos en la oposición. Y usted, señor Zoido, estaba allí, estuvo en la misión presente y no ha dicho nada, no ha cuestionado el Citizens Lab allí, así que es un escándalo que ahora alguien ponga en entredicho los resultados de Citizens Lab en España, en los teléfonos móviles de las víctimas que ahora están compareciendo en esta audiencia, porque se trata entonces solo de un juego político, cuestionar hechos, pruebas que se han encontrado. Voy a pasar directamente a la pregunta ya. Muchos intervinientes han citado la base jurídica. Cuando estábamos en Polonia, supimos que incluso puede haber habido una orden judicial, aunque hubiera habido un mandato, quedó patente que los jueces, aunque se emitieran esas órdenes, desconocían y no acababan de entender sobre lo que se está decidiendo. No se trata de simples escuchas telefónicas, se trata de hackear un móvil, se trata de controlar los datos personales, acceso a toda una serie de servicios y contraseñas que tenemos en línea y que figuran en nuestro teléfono, es decir, acceso a nuestra vida digital. A raíz de los resultados y de lo que se ha descubierto, pregunto, ¿existe un proceso ilegal en España que se hubiera podido seguir para conseguir una orden por parte del juez? A ver,
llego a la conclusión. El señor Zoido, pues, tenía 6 o 7 minutos. Bueno, la gente le estuvo gritando durante 2 minutos al señor Zoido. O usted, bueno, está alargándose más que los ponentes. Bueno, señor Zoido, 6 minutos. Yo les pido un poquito de venia aquí. A ver, es injusto. Usted ahora debería concluir porque se está explayando demasiado. Sí, paso a la pregunta, señor presidente. Pues bien, la pregunta es la siguiente. Según ustedes, según lo que ustedes han descubierto, ¿hay algún procedimiento jurídico, legal, que se pueda haber seguido? ¿Y tienen indicios, acaso, de que se utilizó, por ejemplo, en este procedimiento jurídico o legal, si es que existe, en España? Pues deberían estar ustedes informados, se les tiene que notificar si eso es así. Muchas gracias. Señor Colombo. Culiglu, perdón. A pesar de las personas, de las 18 personas que fueron espiadas, me has hablado de autorización. Según las informaciones de las que ustedes disponen, ¿qué organización fue la responsable de espiarles a ustedes? ¿Por qué parece que no hay pruebas concretas, evidencias de que ha sido el gobierno español o los servicios secretos? Parece que no hay pruebas. Y en segundo lugar, tras su experiencia, ¿qué tipo de acción legislativa en el Parlamento, del Parlamento Europeo, qué directiva se podría configurar para que a escala europea se pudiera crear un marco que evitara para siempre el espionaje no solo a los diputados del Parlamento Europeo, también para los ciudadanos de a pie? Muchísimas gracias, señor Cañas. Gracias, presidente. Queridos colegas, a título de inventario, sabéis que estamos en las antípodas ideológicas, pero coincidimos en un elemento. Ninguno permitiríamos o toleraríamos que ningún Estado utilizase procedimientos ilegales para espiar a ningún ciudadano. Ya está. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. A mí no me gustaría saber o tener la certeza de que cualquier Estado, incluso el mío, os espiara. Digo para que quede clarísimo. Desde las más absolutas antípodas ideológicas. Pero yo creo que aquí deberíamos intentar ceñirnos al objetivo de esta comisión, que es concluir. Porque si tenemos conclusiones previas, difícilmente podremos llegar a conclusiones ciertas. Y estamos infiriendo informaciones ciertas de algo que desconocemos. Uno, se os espió, hay un informe. Digo para intentar responder a las preguntas, porque es importante. Primero, si fuisteis espiados. El Gobierno de España ha reconocido 18 investigaciones, que no espionajes, investigaciones utilizando este tipo de procedimientos, pero no ha reconocido que seáis uno de ellos. Y ha reconocido personas tan importantes como el actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Digo por lo que se filtró, nombres filtrados. Se filtró uno. Pere Aragonés, actual presidente. Quiero decir que si realmente hubierais sido investigados, es probable que vuestros nombres hubieran salido, porque no entiendo por qué no salieron y ha salido uno. Pero de cualquier manera, ha reconocido 18 utilizaciones dentro del amparo judicial en un contexto que después, si queréis, acabamos de explicar. Pero, quiero decir, este Gobierno ha reconocido que se utilizó este software en procedimientos judiciales bajo amparo judicial. No es vuestro caso. Entonces, las pruebas que tenéis es un informe, bueno, pruebas no, lo que alegáis es un informe privado de Citizen Lab que es
que tampoco determina quién os espió. Dice que fuisteis infectados, pero no determina por quién. Pero vosotros sí que inferís que fuisteis espiados por el Gobierno de España, como así habéis reconocido. Por lo tanto, eso es una opinión, no es un hecho. Y quiero dejarlo claro en esta comisión. Esta comisión está para intentar determinar si realmente alguien fue espiado y quién espió. No se puede concluir algo que se desconoce. No tenéis, y ni el propio informe de Citizen Lab concluye que eso fuese cierto. Lo digo porque creo que es necesario decirlo. Y entonces, yo creo que sí que es cierto que tenemos que determinar si fuisteis espiados realmente o no. El informe de Citizen Lab es cuestionado. De hecho, se han determinado falsos positivos y uno de los redactores, sino el redactor principal de ese informe, estaba siendo investigado por la justicia española por ser uno de los promotores de una organización que llevó la violencia a las calles de Cataluña, Tsunami Democratic. Lo digo para el redactor del informe que utilizáis para denunciar que habéis sido espiados, estaba siendo investigado por ser el inductor de una organización violenta que sembró de violencia en las calles de Cataluña. ¿Vale? Entonces, es bueno que se sepa si fuisteis espiados, es bueno que se sepa quién, pero ni podéis afirmar que lo habéis sido, ni podéis afirmar quién. Vaya concluyendo, por favor. Tiene que concluir si realmente lo fuisteis y si realmente quién os espió. Aquí algunos se ríen, deben tener las pruebas que nos enseñan. Y para acabar, para acabar, simplemente a título de pregunta es, ¿habéis entregado los teléfonos móviles a la justicia en el caso que estéis en un procedimiento judicial? Y segundo, por una cuestión básica de neutralidad. Hombre, que la vicepresidencia esté afirmando conclusiones de una comisión en la cual copreside, pues hombre, me parece como mínimo un poco sorprendente. Gracias. Estimados colegas, vamos con mucho retraso. Por favor, seamos disciplinados porque nos quejamos cuando alguien se explaya demasiado, pero luego hacemos lo mismo. Me disculpo ante el señor Puigdemont también porque tiene que esperar. Por lo tanto, vamos a reducir el tiempo que hemos asignado a nuestra reunión de coordinadores, pero les pido que, por favor, muestren más respeto, porque lo que están haciendo es, digamos, quitar tiempo de palabra a sus colegas, y esto no nos ayuda para el buen discurrir de esta reunión. Voy a darles la palabra, 5 minutos cada uno. Ya sé que no es mucho, pero les pido que, por favor, sean concisos, se ciñan al tiempo y pasaremos la palabra al señor Puigdemont. Esperamos hacerlo todo antes de la votación. Empecemos con el señor Comín. Con 5 minutos creo que voy a tener bastante. Me ponen el tiempo a cero, por favor, porque veo que había empezado a correr el cronómetro. Voy a contestar las preguntas que me han hecho Sofía Intveld. Ella decía, ha notado algunas consecuencias del espionaje sobre su actividad. Es que no podemos contestar esta pregunta, porque a lo mejor haya habido acciones que me han influido en mi actividad política y que se han motivado gracias a la información obtenida con Pegasus, y yo no lo sé. Por tanto, ¿qué uso se ha hecho de esta información? Y yo ya he dicho, es una de las preguntas que yo hago y que quiero que los que me han espiado contesten, porque precisamente yo no puedo saber si cosas que yo he identificado, hechos que me han perjudicado en mi acción política, son consecuencia del espionaje de Pegasus. Quizás sí que yo he identificado situaciones derivadas de Pegasus, pero yo no tengo la prueba de que son derivadas de Pegasus. Por tanto, ahí está precisamente la pregunta que yo hacía, ¿no? Después avanzo, voy en el orden de las preguntas. Iván García Blanco decía, hombre, algo hicieron ustedes. Mire, los hechos por los que compañeros míos han sido juzgados en España han sido valorados por jueces alemanes, de los que yo, por cierto, me fío más que de los jueces españoles en el procedimiento de extradición del presidente Puigdemont, que evaluaron el fondo de la cuestión, evaluaron los hechos. ¿Y sabes qué concluyeron los jueces del Tribunal de Schleswig-Holstein? Me sé de memoria aquella sentencia, que los hechos en base a los cuales pido que se respete mi uso de la palabra. Es la segunda vez que un miembro de esta comisión me interrumpe mientras hablo. Es la segunda vez. Le pido al presidente, por favor, que llame al orden,
a los diputados que me interrumpen cuando estoy en el uso de la palabra. Es la segunda vez que se me interrumpe. Presidente, por favor, le pido que llame al orden. Le pido que llame al orden al diputado. Merezco no ser interrumpido cuando estoy hablando. Es la segunda vez que se me interrumpe. You're absolutely right. But, I mean, because the microphone was on, I was not hearing the interruption. But please, colleagues, we have guests here. We need to treat them with respect. Gracias. We have 5 minutes to Gracias. conclude their remarks, and Gracias. it's not up to you to interrupt them. Los jueces alemanes dijeron que no solo no era una alteración del orden constitucional, sino que ni siquiera se podían considerar una alteración del orden público. Frase literal de los jueces del Tribunal de Schleswig-Holstein, motivo por el cual nosotros nos fiamos más de los jueces alemanes o belgas o escoceses o suizos que de los jueces españoles. Esto para contestar al señor Iván García Blanco. Luego, contestando al colega Marcel Colaya. Colaya, ¿eh? No. Bueno, Marcel. Es decir, y lo ha dicho también Rosa Thun, es que precisamente en nuestro caso, al menos en mi caso, como no estamos en la lista de los 18 autorizados por el Tribunal Supremo, no sabemos si contamos con autorización judicial o no. Yo lo he dicho antes, justamente, creo que esta comisión tiene que aclarar esto. Los otros espiados, hemos sido espiados bajo autorización judicial. ¿De quién? ¿De qué juez? ¿En qué procedimiento? A mí no se me ha comunicado. Mis abogados no están personados en un procedimiento en el cual yo haya sido espiado. ¿Ha habido autorización judicial? No lo sabemos. Y, por tanto, estas son las cuestiones importantes. Y, finalmente, contestando al colega Jordi Cañas, usted dice hay que aclarar primero si les ha espiado el gobierno español o no. Si no nos ha espiado el CNI y solo los estados, solo los gobiernos tienen acceso a los servicios de Citizen Lab, ¿qué gobierno nos ha espiado a nosotros? ¿Qué gobierno ha espiado a un eurodiputado independentista? ¿El gobierno marroquí me ha espiado a mí? Por tanto, es plausible, señor Cañas, y usted lo sabe, es plausible que nosotros hemos sido espiados por algún órgano del Estado español y no sabemos cuál. No han sido los servicios secretos. Y esta precisamente es una de las cuestiones. ¿Qué ha sido el Ministerio del Interior? Que lo explique el señor Zoido. ¿Compró él los servicios de Pegasus y no ha informado sobre esto? No sé, queremos saber si el Ministerio del Interior dispone de esta capacidad de espionaje y si ha sido el Ministerio del Interior quien me ha espiado y si lo ha hecho bajo autorización judicial o no. Estas son las preguntas que yo quiero que esta comisión. Y, por tanto, señor Zoido, si el Estado español no tiene nada que esconder y lo ha hecho todo bien, señor Cañas, ¿por qué no han querido una comisión de investigación en el Congreso? A cabo. ¿Por qué no dan información al comisario Reinders, que todavía no le han contestado la carta? ¿Por qué no quieren hacer una misión a España? ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué tienen esta actuación? ¿Por qué no quieren una misión de esta comisión a España? Gracias, señor presidente. Thank you. Just to be clear, I'm not going to turn this into a debate. No quiero que se convierta esto en un debate. En principio tenemos preguntas, algunas han sido provocadoras y tal. Tendremos bastante tiempo en la reunión de la comisión para debatir entre nosotros. Hoy día tenemos un primer intercambio de puntos de vista con los miembros del Parlamento Europeo y en principio hay preguntas, hay respuestas. Tampoco quiero que esto se convierta en un gran debate hoy. Otorgo la palabra al señor Soler. Las preguntas que nos han hecho, yo voy a contestar solo aquellas preguntas directamente relacionadas con nuestra condición de espiados. Y, señor Zoido, el día que quiera, usted y yo hablamos sobre la salud del movimiento democrático independentista en Cataluña, pero sin móviles. Yo al menos no tendré el móvil cuando tengamos esta conversación, porque teniendo la experiencia que tengo, pues prefiero no tener dispositivos al lado. Ustedes han hecho preguntas muy interesantes, algunas de ellas bastante técnicas. Yo creo que el mejor sitio, el mejor espacio para poder encontrar preguntas a muchas de las respuestas a muchas de las preguntas que ustedes han hecho sería, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, en el marco de una misión
esta comisión, que espero que se lleve a cabo pronto. Yo, sinceramente, espero que ustedes tomen la decisión de hacer esta misión, porque si no, no sé cómo explicaríamos los miembros de esta comisión que se ha ido a Grecia, a Israel, a Polonia, pero no se ha ido al Estado español, donde a día de hoy es donde tenemos el escándalo a nivel de número de casos de más magnitud. Dicho esto, miren, es muy fácil. Yo lo que quiero es saber por qué se me ha espiado, quiero saber dónde ha ido mi información, las preguntas que he planteado al principio. Por lo tanto, quiero justicia y transparencia. Transparencia, quiero saber todo esto, y justicia, quiero que se depuren responsabilidades, porque yo no quiero creerme que todo esto se ha producido. Me cuesta mucho creer que todo esto se ha producido siguiendo un procedimiento judicial, digamos, correcto. Me cuesta mucho creer que esto ha sido así. Por lo tanto, transparencia y justicia. Y esto se lo pido a las autoridades del Estado español, se lo pido a la juez que ha aceptado mi caso y el caso del abogado Andreu van den Einde, también al fiscal. Yo la semana pasada declaré delante de la juez y el fiscal. Pido esto, pero también que en nuestra condición de eurodiputados, también este Parlamento, las instituciones europeas, nos ayuden a encontrar esta transparencia y esta justicia. A mí, sinceramente, me sabe mal que en vez de poner el foco en, digamos, la anomalía que significa el espionaje político hoy en día en la Unión Europea, algunos de ustedes han puesto el foco o digamos, el empeño en desacreditar, por ejemplo, a Citizen Lab. Esto es lo típico de desviar la atención, ¿no? Oigan, estamos hablando de casos que, si se confirman, implican violaciones, pueden implicar violaciones de derechos democráticos, del derecho al pluralismo político, a la intimidad, a la vida privada. Estamos hablando de esto. Y ustedes, algunos de ustedes, en vez de poner el foco sobre esto, ponen el foco en la veracidad de un informe de una institución que tiene un enorme prestigio a nivel de cuestiones de ciberseguridad, etcétera. Yo creo que no hace falta desviar el foco. Pongan el foco, por favor, allí donde hay que ponerlo, que es en la democracia, en los derechos fundamentales y en delimitar muy bien qué casos, ¿no? Si es que hay casos legítimos, cuáles son estos casos legítimos. Pero yo estoy convencido que en nuestro caso no hay ninguna legitimidad, no hay nada que pueda justificar nuestro espionaje. Y finalmente, yo, si se me lo pide, voy a poner mi dispositivo, evidentemente, a disposición de la justicia con garantías, porque hay información, ¿no? Y, por lo tanto, quiero garantías, pero evidentemente que voy a ponerlo a disposición. No sé si después del 2020 ha habido más casos. A mí no me constan. Mis casos se concentran en junio de 2020. Y, finalmente, yo creo que yo, particularmente, no era el target del espionaje. Probablemente no éramos nosotros. Eran la gente con quien hablábamos, con quien estábamos en pandemia, no viajábamos, hacíamos muchas reuniones online, muchas llamadas. El target probablemente eran, pues, alguien de ustedes lo ha dicho, ¿no? Todos ustedes lo que tienen en común es que estaban en contacto con personas en el exilio. Pues sí, probablemente esta era la intención real. Gracias. Thank you. Muy
muchísimas gracias. Diana, por favor. Sí, muchas gracias a todos por las preguntas. Yo creo que es imposible responderlas, aunque tengamos 5 minutos cada uno. Por lo tanto, yo creo que nos podemos comprometer a repasarlas todas una y enviaros algunas de las respuestas que no podremos responder aquí. En relación a los 18 casos concretos, que han habido algunas preguntas relacionadas en esto, no sabemos y no tenemos información de los que no estamos en estos 18. Es una de las cosas que queremos preguntar, pero en España no hay comisión de investigación de Pegasus y, por lo tanto, no tenemos. Otros nos han preguntado si el Gobierno, si el CNI se ha puesto en contacto con nosotros. No, no tenemos ningún tipo de comunicación al respecto, como sí se tiene en casos de espionaje, que se sabe finalmente para qué se ha espiado, con qué finalidad y qué información. Nosotros no estamos, y sí que hay una ley que dice que se tiene que informar finalmente a los espiados y, por lo tanto, no lo sabemos. Otro tema. Se ha hablado de que si España, que si el Estado de Derechos y de los derechos fundamentales. También ha habido alguna reflexión al respecto. El comisario de Justicia, Reinders, la semana pasada estaba en el Estado español. Y una de las cosas que recordó es que el 61% de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos están pendientes de acatar por el Estado español. Por lo tanto, nosotros somos espiados por parte del Estado español y tenemos dificultades para acceder a un juicio justo y a un juicio que se ponga en marcha. Otros han preguntado preguntas que se repiten en muchos de nuestros hearings. ¿Cómo acreditamos? ¿Dónde vamos? ¿No? Y esto ya no es solo una pregunta de los eurodiputados, nuestros ciudadanos. ¿Dónde vamos? ¿Qué organismos acreditamos para que sus estudios científicos como Citizens Lab se tengan en cuenta y un juez tenga que acreditar y tenga que aceptar? Esto es una de las cosas que tenemos que gestionar en este comité y tenemos que responder, tenemos que crear mecanismos para que la ciudadanía pueda tener un documento oficial que se diga que se ha estado espiado y pueda ir a la justicia. En estos momentos no lo tenemos. No podemos entrar en discusiones o en argumentaciones en este espacio democrático como es el Parlamento Europeo, que si las víctimas se lo merecían o que la información sale cuando les interesa a unos o no a otros. No, más transparencia, transparencia y transparencia, como han dicho mis compañeros. Los espacios democráticos tienen que haber espacios de transparencia y no de supuestos las víctimas, es que como son independentistas se lo merecían. No voy a aceptar ningún tipo de estas conclusiones. Por último y concretamente, yo creo que podemos, las víctimas y los que se nos invitan en esta comisión, seamos vicepresidentes o no, hacer peticiones y crear información para que avancen las conclusiones de este comité. Yo lo que he pedido a esta casa es que valoremos, creemos un protocolo de actuación dentro del Parlamento Europeo. Creo que es una buena iniciativa para que cuando haya un caso nuevo, porque en este agosto ha salido el caso griego, pero el mes que viene puede salir otro eurodiputado, se pueda actuar dentro del Parlamento Europeo con una serie de acciones. Por ejemplo, que el Parlamento Europeo haga una comunicación a la Comisión Europea pidiendo que se inicien investigaciones sobre este supuesto espionaje. Sabemos que la Comisión ha enviado cartas a los Estados donde ha habido casos de investigación. Todos los Estados miembros, excepto España, han respondido. Por lo tanto, que haya pero que sea un protocolo, que sea no dependiendo de qué eurodiputado sí, eurodiputado no, que haya un protocolo interno. En caso de que no haya respuesta por parte del Estado miembro, podríamos pedir por escrito que se inicie un proceso de infracción por parte de la Comisión. Yo creo que hemos de pensar en todas estas herramientas que tenemos las instituciones europeas cuando se investiga a un eurodiputado de esta casa sin haber pedido anteriormente que se levante la inmunidad, ¿no? Y por eso lo ponía encima de la mesa. Yo creo que activar un protocolo en casos de espionaje cuando sabemos que cada vez son más y que solo estamos viendo la punta del iceberg es una cosa que se tendría que hacer. Recordemos, Reinders ha enviado una carta al Estado español, no ha sido respondida. El Estado español no tiene una comisión de investigación de Pegasus.
Todo esto hace pensar y hace ver, y delante del caso de esta magnitud, que tenemos que investigar más. El caso del Catalan Gate sale en muchas de nuestras reuniones. Que podemos políticamente aceptar o no que se haga esta misión, porque al final es cosa de voluntad política y de mayorías de esta comisión. Pero este caso está encima de la mesa en esta comisión. No nos escondemos más. ¿Por qué no hacemos esta misión? Y por último, sé que es muy difícil políticamente estar en grupos, como se está viendo, en que en algunos casos son ustedes mismos los espiados, en algunos casos son ustedes mismos los que espían. Sé que es muy difícil estar en organizaciones políticas con esta dualidad, pero por favor no lo utilicemos en esta comisión. No lo utilicemos en esta comisión. Las víctimas son víctimas y los que espían son espías. Y dentro de cada casa política, cada uno que se organice. Pero no pongamos esta presión a una comisión de investigación como lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Sí, obviamente, claro, si hay comentarios adicionales los puede transmitir por escrito y los vamos a compartir con los demás miembros de nuestra comisión. Muchas gracias por haber comparecido esta mañana. Ha sido muy útil y quizás mis agradecimientos podrían realmente ser más detallados, pero quisiera invitar al señor Puigdemont a intervenir aquí desde el podio. The full amount of time for you available as well. No, you'll come here. Sí, claro, tenemos un asiento aquí, en la mesa. It's also for you, Mr. Puigdemont. You have. Señor Puigdemont, lo mismo vale para usted. 7 minutos para su presentación y después tendremos un turno de preguntas para que entonces tenga usted la oportunidad de responder. ¿Tiene usted la palabra? Muchas gracias, presidente. Gracias por haberme invitado. El tiempo y seguramente voy a repetir algunas cosas, pero les pido que me excusen. De acuerdo con el informe de Citizen Lab, que ustedes conocen, de las 65 personas que se ha acreditado que fueran espiados con el programa Pegasus, 11 pertenecen a mi entorno directo. Entre ellas está mi mujer, atacada varias veces y espiada como mínimo en 2 ocasiones. Están dos de mis abogados, espiados durante periodos que van de los 3 meses a los 15 meses. Están personas que simplemente colaboran puntualmente conmigo en tareas administrativas. Está un diputado al Parlamento de Cataluña que fue mi jefe de gabinete durante mi presidencia al gobierno catalán. Está el actual presidente del grupo parlamentario de mi partido en el Parlamento catalán. Está la antigua candidata a la alcaldía de Barcelona y concejal del Ayuntamiento de Barcelona, entre otros. Personas con las que yo tengo una relación política muy frecuente, muy intensa. Es evidente que es una intromisión ilegal e ilegítima que no puede estar justificada bajo ningún concepto. Mis 2 abogados fueron atacados cuando estábamos preparando nuestra defensa, la defensa de nuestra inmunidad en ese Parlamento. Antes de los hearings a los que nosotros debíamos comparecer para que se tratara la petición de levantamiento de nuestra inmunidad, mis abogados fueron espiados. Lo fueron cuando estábamos preparando también nuestra defensa ante el Tribunal Europeo de Justicia por el mismo caso. Es decir, una grave intromisión en lo que es un derecho fundamental en una democracia. Es un hecho de extrema gravedad, porque no solo vulnera mi derecho a la defensa, sino que vulnera el principio de confidencialidad entre cliente y abogado. Quiero señalar una anomalía también que se ha producido en el Estado español. El juez que autorizó un espionaje a uno de mis abogados es el mismo juez, la misma persona que tuvo que resolver, obviamente en contra, los recursos que presentamos en el Tribunal Supremo Español. La misma persona que conocía
lo que hablaba mi abogado conmigo es el mismo juez que resolvió en contra de las alegaciones, de los recursos que presentamos ante el Tribunal Supremo. Esto no solo no es presentable, sino que incluso no ha tenido más remedio que él mismo, a pesar de nuestras reiteradas peticiones en ese sentido, él mismo apartarse sin anular sus decisiones previas, sin embargo. Esto solo para describir en qué condiciones de supuesta garantía se está usando el permiso judicial al seguimiento. Es evidente que el objeto del espionaje que describo, en el que se espía a gente como mi mujer, mis colaboradores políticos, es estrictamente de inteligencia. Recoger información, recabar información por si algún día esa información puede ser políticamente útil o relevante. No está vinculado a ningún caso criminal. Los 3 últimos presidentes del Gobierno de Cataluña hemos sido espiados directamente o, de momento, indirectamente, como también lo fue el anterior presidente del Parlamento catalán. Lo siento, esto es una anomalía. Esto no se puede aceptar. Nos espiaron también a las fechas de espionaje en mi equipo y mis abogados cuando estábamos preparando la candidatura de las elecciones europeas, cuando nos reuníamos para tomar decisiones políticas importantes que tenían que ver con el gobierno catalán o con la política española. De acuerdo con el report publicado por Ronan Farrow en The New Yorker, se trata, lo han dicho también mis colegas, del caso documentado de ataque con programa espía más grande del que se tiene conocimiento. Es cierto que los ataques de Pegasus no se pueden atribuir a nadie en concreto, y esto es lo que genera pánico, porque si nosotros tuviéramos los instrumentos para monitorizar, para seguir la trazabilidad del uso, para hacer una contabilidad del uso que se hace, creo que todos estaríamos más tranquilos. Pero el hecho de que cuando se nos pregunte, ¿ustedes pueden saber quién los ha espiado?, debamos decir no, señores, esto genera pánico, porque estamos absolutamente a la intemperie, estamos indefensos y nadie es capaz de poder responder a esa pregunta. Es cierto que las autoridades españolas han confirmado que entre 15 y 25 casos han sido espiados bajo autorización judicial. Pero también es cierto que jamás ninguna autoridad española ha reconocido haber utilizado Pegasus. De los únicos casos que tenemos conocimiento documentado de espionaje autorizado fueron por otro sistema SITEL, que el señor Zoido conoce perfectamente y que es el sistema utilizado frecuentemente por la justicia y la policía española, que sí que ofrece esas garantías de trazabilidad que Pegasus no tiene. Es decir, si se trata de espiar, de acuerdo con la ley, existe un programa autorizado, seguro, controlable, que se llama SITEL, que es el que sí deja rastro en los dosieres, pero de los demás nadie sabe quién fue el responsable de autorizar Pegasus. Hay una gran bolsa de gente espiada que aparentemente nadie ha sido responsable de ello y, por tanto, esto ha afectado a nuestras vidas, a nuestra libertad de acción política. Hablamos de forma diferente, dedicamos muchos esfuerzos a intentar protegernos, nos sentimos amenazados, violados en nuestros derechos y en nuestra intimidad. Y hay miedo. Solo quiero advertir que los programas, los dispositivos que se han testado positivos pertenecen al sistema operativo iOS. Pero ataques al sistema Android son muchísimos y, lamentablemente, los rastros que pueden detectarse en iOS no son los mismos en Android y, por tanto, no lo podemos confirmar con la misma rotundidad. Sin embargo, les avanzo, 2 de mis antiguos dispositivos están siendo analizados en estos momentos por Citizen Lab. Y acabo con eso. En uno de ellos, como curiosidad bastante esperpéntica, en mi móvil del 29 de febrero de 2020, mi Google Maps me situó a mí en Barcelona.
Se pueden ustedes imaginar que si yo el 29 de diciembre estaba en Barcelona, hoy yo no estaría aquí. Yo estaría en una cárcel española. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Puigdemont. Muchísimas gracias, señor Puigdemont. Pasamos al turno de preguntas. Sofía Netfeld, en primer lugar, y los demás que quieran intervenir, por favor, indíquenlo con su tarjeta con su nombre. Sofía Netfeld. Sí, gracias, presidente. Intentaré ser breve. Francamente, no me queda muy claro, hay que decirlo, de qué forma se le ha puesto a usted en la picota. Es decir, o directamente o indirectamente. Directamente, por lo visto, ¿ya? Ha sido usted una víctima directa. Quizás lo pueda aclarar. Segundo, usted también ha mencionado que el juez que ha tenido que tomar una decisión en su caso había tenido acceso a sus conversaciones con sus abogados. Ahora me pregunto, lo que no me queda claro es cómo el juez tuvo acceso. Y el último incidente que menciona usted, en el sentido de que por lo visto su teléfono se encontraba en Barcelona, pero por lo visto entonces su teléfono viaja solito. ¿Me puede explicar cómo? ¿Cómo puede hacer eso? Gracias. En nombre del PPE, nadie. SID. Sí, Rosa Thun, por favor. Sí, gracias. Gracias, presidente. Usted señaló que teníamos una lista de nombres de jueces conocidos que entonces enviaron la orden. Porque, ¿cómo puede ser que en algunos casos usted sabía que se había emitido una orden, incluso conocía el nombre del juez que la había emitido, y mientras que en otros casos no? ¿Cómo puede ser eso? Segundo, ¿por qué cree usted que no se le había espiado directamente, sino que más bien en su entorno, digamos? A ver, que por otra parte entonces se habían espiado algunos de sus colaboradores, pero no directamente usted como víctima directa. No lo hemos conversado todavía esta mañana, pero quizás tengamos una opinión al respecto. Resulta que cuando estuvimos en Polonia, un fiscal que había sido víctima, la señora Rosaktova, por lo visto no puede haber un acuerdo legal, jurídico legal, de un juez o otorgar un permiso para espiar mediante Pegasus, porque está prohibido esto por la ley en Polonia. Con lo cual no se podía otorgar un permiso legal en Polonia. ¿Conoce algo parecido en el caso de España? Gracias, señora Ribon. Sí, gracias, señor Brigmont. Gracias. Quisiera expresar mi solidaridad también con todo su entorno, quienes han sido víctimas de este espionaje. Su testimonio, los presentes muestran lo difícil que resulta encontrar justicia para las víctimas. Aquí en el Parlamento Europeo tenemos la inmunidad parlamentaria y además está violándose y es difícil lograr justicia para nosotros, tanto más difícil será para el ciudadano de a pie, que no es una personalidad pública. Y como lo sé, que me precedieron a usar de la palabra, me pregunto qué es lo que espera usted de nuestra institución. Thank you, Mr. Le Breton. Señor Le Breton. Oui, Monsieur Puigdemont, bonjour. Buenos días, sí, señor Puigdemont. A ver, en mi caso es lo mismo que mis colegas. A ver, no he entendido muy bien los hechos a los que hace referencia. Nos dice usted que se le ha espiado, pero no de forma directa o indirecta. Claro, entiendo muy bien lo que es un espionaje directo, pero desde luego el indirecto no lo entiendo. Que me lo explique, por favor. Se lo agradecería. Thank you, Cornelia Ernst. Gracias, Cornelia Ernst. Sí, gracias. A mí lo que me interesa es lo relacionado con la problemática de este tipo de espionaje indirecto, o sea, de su entorno. O sea, ¿está usted seguro auténticamente que no les afecta, no se ha visto afectado directamente? O sea, ¿se puede estar seguro, además? Eso, bien, para empezar. En segundo lugar, llevando la situación en Alemania, en 2018 está usted fue detenido en Schleswig-Holstein cuando iba desde Finlandia
por Dinamarca hasta Alemania. Entonces se dijo en ese momento que había un comando del servicio de los secretos y secretos españoles, había sido objeto de observación y se utilizaron servicios y a lo mejor la policía se enteró de esto porque se le estaba espiando con ese tipo de mecanismos. Gracias, señor Cañas. Gracias, presidente. Bueno, ceñiéndonos al un poco surrealista motivo de la comparecencia, que es el entorno, alguien dice que su entorno fue espiado, voy a hablar de personas que sigue no espiadas, sino seguidas por la justicia a través de este tipo de procedimientos de seguimiento. 2 colaboradores suyos directos que están dentro de esos 18 reconocidos por el Gobierno de España de que la justicia pidió autorización para seguirlos. 2 colaboradores directos. El primero, el señor Alay, jefe de su oficina, que se reunió como mínimo por 4 veces, 3 en Moscú y 1 en Ginebra, pidiendo ayuda para la independencia de Cataluña, como ha quedado muy demostrado y reconocido por él mismo. Ayuda financiera, ayuda política. Usted mismo parece que tuvo una reunión en Ginebra con el señor Alay con miembros del servicio secreto ruso y con agentes de inteligencia. Y después una en Barcelona con otros miembros del entorno de Vladimir Putin que le ofrecieron, no se ríe usted porque esto está publicado y es contrastado y estoy dispuesto a ofrecer un informe a aquel quien lo quiera, reconocido por usted mismo, en el cual le ofrecieron 10.000 soldados para la independencia de Cataluña, que usted rechazó, quiero decir también, Entonces, este señor estaba siendo seguido por sus reuniones que alertaban y alarmaban una parte importante de la inteligencia europea, por las reuniones que estaba manteniendo con círculos directos del entorno del señor Putin en Moscú, pidiendo ayuda para el proceso de independencia. Repito, entonces, este es uno de sus colaboradores que usted dice, y cierto, que fue investigado en su momento en torno al 19. Días después de reuniones que se tuvieron en Moscú, apareció en Barcelona una cosa que se llamó el Tsunami Democratic, que era un movimiento violento que intentó desbordar al Estado de Derecho a través de movilizaciones masivas, cortando carreteras, aeropuertos y diseminando de violencia a Barcelona. Lo digo para ponerlo en contexto. Otro de sus colaboradores, que también aparece dentro de los 18, es su abogado, el señor Boyer, que, según sale publicado, mantuvo una reunión con el señor Vasily Kristoforov, una de las máximas autoridades de la mafia rusa, en febrero de 2020, para abrir un canal secreto de financiación. Lo quiero decir porque esos 2 colaboradores, los otros, volvemos al debate que tuvimos antes, salen en un informe, pero estos, creo que es muy claro lo que estoy preguntando y llevo 2 minutos 20, no estoy fantaseando. Estoy reconociendo que de los colaboradores del señor Puigdemont hay 2 que han sido investigados por presuntamente mantener contactos con Rusia y el entorno de Vladimir Putin para contribuir a la independencia de Cataluña. Y uno de sus abogados que mantuvo reuniones, en este caso con la mafia rusa, con el mismo objeto. Esto no es fantasear. Lo que sí es fantasía es poner a una serie de personas y colaboradores que solo salen en un informe. Entonces me gustaría saber, señor Puigdemont, ¿son ciertas esas reuniones de sus colaboradores? ¿Es cierto que usted se reunió en el Palau de la Generalitat con un emisario de Putin? No, sí, no. ¿Seguro? Sí, lo dice usted en sede parlamentaria. No, perdón, lo dice usted en sede parlamentaria. Es que me está contestando. No, Mr. Cañas, I've asked you 5 times now to conclude. Señor Cañas, le he pedido 5 veces que concluya esa pregunta, si no he concluido. Por favor, le tengo que interrumpir. Muchas gracias. Una pregunta adicional por la señora Sofía Becerra. A ver, si se ha visto afectado directamente en Bélgica, en Alemania y en Escocia, lo ha dicho, ha informado a las autoridades en Bélgica, por ejemplo, Alemania, lo que sea. Señor Puigdemont, 5 minutos. Thank you, Chair. Primeramente, el espionaje directo o indirecto. Primeramente, los casos que yo he citado son de espionaje acreditado por Citizen Lab, en tiempo en que yo tenía contactos directos con estas personas, tenía reuniones, estaba trabajando con ellos. Por tanto, el objeto es previsible, que si están espiando a mi mujer, a lo mejor es que no han podido conseguir infectarme a mí o han intentado espiar de otra forma a mí directamente a través de mi mujer. Yo no puedo afirmar hoy aquí que haya sido
espiado por Pegasus. Solo puedo decir que mis teléfonos están siendo analizados por Citizen Lab y que con mucho gusto les voy a suministrar los resultados de este examen. Les avanzo que hay más que sospechas de mi infección, pero también les digo que yo, desde que estoy en el exilio, he tomado mis precauciones para poner dificultades y ninguno de mis dispositivos ni mis números de teléfono son ni españoles ni comprados en España y, por tanto, esto puede haber dificultado el intento de espiarme. Pero, sin embargo, con mucho gusto les voy a pasar el rapport de Citizen Lab para que puedan ver si, además del espionaje de mi entorno, cuando se reúne conmigo, me imagino que estas conversaciones que recogen no borran la parte en que yo intervengo. Me imagino que si espían a mi mujer o a mi abogado, no solo Gonzalo Boye, sino Josep Costa, que no está perseguido por ninguna causa, deben estar recogiendo lo que yo hablo con ellos. Esto es lo que me refiero a espionaje indirecto, señor Le Breton, también, para poder aclarar por qué estoy hoy aquí. El juez, voy a aclarar algo, hay un juez en España que debe autorizar las escuchas telefónicas, según la legislación española. Hay un juez. Es verdad que el defensor del pueblo dice que esto a lo mejor habrá que revisarlo porque no es correcto que solo un juez tenga ese poder. Lo que yo digo es que este mismo juez es el que examinó nuestros recursos en el Tribunal Supremo sobre cuestiones en las que estábamos siendo espiados. Si el juez ha hecho bien su trabajo, es decir, comprobar que el objeto de la autorización de espionaje es exactamente aquello que él autorizó, esto solo lo puede saber leyendo las transcripciones de lo espiado, me imagino. En una democracia esto debería ser así. Y por tanto este juez, que tiene acceso y puede tener acceso a este contenido, es el que resolvió nuestros asuntos. Con lo cual pueden ustedes imaginarse lo que representa eso de contradicción o de vulneración de garantías. Es verdad que es muy difícil reparar a las víctimas. Creo que esta comisión no debe parecer que solo se ocupa del Parlamento Europeo o de las víctimas que somos parlamentarios europeos. La gente está mirando aquí a ver si encuentra respuestas y certezas y seguridad para sus vidas. Y ahí es donde creo que los Estados todos están fallando en no dar acompañamiento a las personas que se sienten víctimas, que se sienten que su intimidad ha sido violada. El señor Cañas ha hablado de que es una comparecencia surrealista. No voy a hacer comentarios de sus afirmaciones, pero le voy a decir algo. Debe usted ampliar su información y no basarse en fake news. La comisión de las fake news es otra y me estaría encantado que se hablara de esta gran fabricación de fake news que es la policía patriótica. La misma policía patriótica que hace un informe diciendo estas barbaridades que usted dice es la misma policía patriótica que dijo que el alcalde de Barcelona, de mi partido, tenía una cuenta en Suiza 5 días antes de las elecciones al ayuntamiento, que luego perdió y que fue claramente una fabricación. Es la misma policía patriótica que pone en el teléfono de mi colaborador que usted cita un texto que acreditaría sus contactos con los espías rusos, que en realidad, señor Cañas, ese texto pertenecía a un libro que estaba traduciendo el señor Alay del ruso al catalán y del ruso al español, que se llama El secreto de la clandestina, usted lo puede comprobar, escrito por los que protagonizaron esta serie de Netflix o de HBO, The Americans. Mi jefe de gabinete traduce del ruso al catalán y al español. Lo puede comprobar, pero le voy a dar un dato relevante, que es el de la justicia. ¿Sabe que la Audiencia Nacional Española y el Juzgado de Barcelona que investiga han cerrado toda investigación de esta supuesta trama rusa a la que ustedes recurren constantemente? ¿Sabe que no hay ningún indicio? ¿Sabe que después del ruido de todo lo que ustedes han espiado no son capaces de poner ni un solo dato que no sea una fake news sobre eso? ¿Sabe que este informe de inteligencia que usted alude, la Comisión Europea en respuesta parlamentaria, y si quiere se la comparto, dijo que no existía
Ustedes pueden fabricar en su fábrica de fake news todo lo que quieran, pero al final los hechos están ahí. Ahí tengo el auto del juez de Barcelona, en la que dice que ni yo ni nadie ha sido espiado por eso, que yo no estoy ni tan solo en la causa y que esta causa está cerrada. Por tanto, después de todo el ruido que ustedes han fabricado, la realidad es muy tozuda. Incluso sus jueces, su Audiencia Nacional, ha tenido que concluir que no hay ninguna evidencia de esta narrativa que ustedes quieren imponer. Y si quiere, de ese tema tenemos que hablar, sí, pero en la comisión que se ocupa de las fake news que amenazan a la democracia, porque esto es claramente una fabricación para intentar atacar a la reputación de un movimiento democrático con bases. Y si quiere usted preocuparse de los lazos de Rusia con movimientos políticos en España, tiene trabajo muy cerca de usted. Thank you, Presidente, Mr. Puigdemont. presidente, sorry, no. A ver, por favor. Sí, le corresponderá cuando ha solicitado la palabra. No vamos a hacer más debate. A ver, por favor, escúcheme, le dice el señor Lenaerts. Por favor, escúcheme. Ya he dicho al principio que estamos permitiendo a nuestros invitados que presenten su teoría. Se pueden preguntar después cosas, después hay tiempo para la réplica y ya está. No va a haber un debate aquí al respecto. En la comisión correspondiente tendremos oportunidad suficiente para compartir sobre todos estos temas entre nosotros, pero no vamos a celebrar ese debate ahora, en este momento. Y se acabó, señor Cañas. Gracias. Voy a concluir. No, lo siento. Voy a concluir del señor Lenaerts y se lo pido, expreso manifiesto un deseo. Es una comisión de investigación del Parlamento Europeo y entonces yo se lo agradecería y se lo digo a todos, si por favor, sería mejor dejar la política nacional y centrarnos en el interés general europeo que nos compete a todos. Por favor, tomen nota que el 3 de octubre es la próxima reunión. Dice el presidente que vamos a reunir